¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. En una sociedad que a menudo menosprecia, ridiculiza el rol del hombre en la crianza, nosotras queremos ser una voz revolucionaria. Queremos honrar a esos hombres que cumplen con su rol, liderando, amando y guiando a sus familias, o tal vez animándolos a hacerlo. Seguimos celebrando el mes de los padres y bueno, pues tal vez tú dices, pero soy una mamá. Sí, pero tu maternidad viene con la paternidad de tu pareja. Es una gran oportunidad para tú orar y animar a ese hombre que está a tu lado, al padre de tus hijos, a abrazar su rol. Señores, y para hablar de paternidad hay que ir en contra de la cultura. Definitivamente que es así. Y es por eso que hoy en la libreta de mamá hablamos de paternidad contra cultura. Y para eso, pues tenemos un invitado, señores, porque ustedes saben que ahora estamos pues pidiendo refuerzos, precisamente como estamos celebrando a los padres, pues estamos hablando con padres, así que tenemos otro padre que nos acompaña hoy. Así es, y él es maestro, predicador de la Iglesia Cristiana Oasis, director administrativo de Eternidad Plus, antiguo Radio Eternidad. Él es administrador, teólogo, apologista, comunicador y profesor universitario. Todo esto para la gloria de Dios, pero yo sé que lo que más él disfruta es ser esposo de Keila y padre de José Julián y Josué Julián. Con nosotros está Julián Musa. Bienvenido, Julián. Muchísimas gracias, de verdad que muy contento de poder estar con ustedes aquí en la libreta de mamá y que ustedes tomen en cuenta ¿verdad? El mes de los padres, porque sabemos que lo de las madres se celebra con bombo, con platillo, pero a veces lo de los padres es como que, lo de los papás. Pero qué bueno que ustedes han querido valorar eso y tocar un área que es tan importante para la formación de familias, para la crianza, para la sociedad, para la iglesia. O sea, el tema de paternidad es sumamente importante. Claro, definitivamente que sí. Cuéntanos un poquito acerca de ti mismo. Ella decía, Cecia, que el rol que más disfrutas es ser esposo y padre. Sí, definitivamente que eso después de venir al Señor, de gustar de la gracia del Señor, de que la misericordia de Dios haya abrazado a uno, ese regalo que Dios nos ha dado de poder ser esposo primero y luego papá, es una bendición muy grande. O sea, es algo, el poder tener una familia, el poder tener la oportunidad de criar una próxima generación, eso es demasiado valioso, es inmerecido, es una gracia inmerecida. O sea que con respecto a mí, bueno, un discípulo de Jesucristo, alguien que desea, al igual que mis hermanos en Cristo, que ustedes también, agradar a Dios en las cosas que hace, poder cumplir con las cosas que Dios quiere que uno haga con fidelidad para su gloria. Esas son de las cosas que podría decir así a grosso modo. Y Julián, te vemos en las redes sociales haciendo contraataque, ¿verdad? Sí. Eres un apasionado, ¿verdad? Por la defensa de la sana doctrina. Definitivamente que sí. Sí. Y te vemos eso, contraatacando temas que de hecho la gente ahora cree como que eso es normal. ¿Sabes? Y uno de los temas que también vemos que te apasiona
es justamente la paternidad contra cultura. Ujú. ¿Con qué se come eso? Eso, la paternidad contra cultura, y voy en la misma línea de algo que Milka en la introducción estaba diciendo, o sea, que es algo muy necesario, el tema de la paternidad contra cultura, porque la cultura en el mundo de hoy ya no es teoría de conspiración de que hay agendas en contra de la familia. Yo creo que el que pueda pensar eso no está siendo objetivo con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, hay ataques muy directos a la masculinidad y a los roles de la masculinidad. Sobre todo, uno de esos roles, la paternidad. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, hay producciones que se están haciendo cinematográficas, incluso para niños, donde se presenta la figura del papá como un inútil, como un tonto, yo le digo pitufo tontín, como alguien que está ahí, que es simbólico, y presentan a las mujeres con esto del feminismo que existe hoy, que permea, es una ideología del siglo XXI, presentan a las mujeres como las mujeres maravillas, las inteligentes, las líderes, las fuertes, las que resuelven todo. Ese es un extremo. Hay otro extremo que presenta al hombre como un ser violento, como un ser que no tiene dominio de su sexualidad, como un hombre que ve a la mujer como un objeto sexual. Entonces, vemos ahí dos líneas que se pueden ver de ataque hacia la paternidad, que obviamente son totalmente contrarios al diseño bíblico de la paternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de una paternidad desde las Escrituras, desde la cosmovisión bíblica, nosotros estamos hablando en este tiempo de una paternidad contra cultura. Entonces, que yo sé que en el desarrollo podemos ver qué viene siendo eso. Bueno, perdón, tú me preguntaste eso también. Entonces, la paternidad contra cultura es ir al diseño de Dios de la paternidad. O sea, a esa gracia que Dios le ha dado a los hombres de poder ser instrumentos que reflejen el carácter del verdadero Padre, que es nuestro Padre Celestial. O sea, por ahí es que va a grosso modo, y obviamente seguiremos hablando de eso. Claro, y como hablando de paternidad contra cultura, ¿cómo tú has visto que ha permeado? Yo pienso que es mucho lo que se ha visto, pero no sé, tal vez tú puedes hablar de las voces más altas. ¿Cómo tú has visto que ha permeado la cultura en esa paternidad? Ha hecho muchísimo daño, porque realmente cuando uno ve algo de la paternidad contra cultura, la paternidad basada en el diseño de Dios también, que es bueno resaltar aquí, es que en el diseño de Dios, el papá es el responsable mayor de la crianza de los hijos. Obviamente es un trabajo que no lo hace solo, lo hace con su esposa, con las mujeres, que tienen una responsabilidad muy grande, pero el hombre, a la luz de todas las escrituras, el papá, y eso es totalmente, a decir eso es contracultura, porque en el mundo de hoy se enfatiza y se habla como de que la mayor responsabilidad en el hogar la tienen las mujeres, aunque obviamente damos gloria a Dios porque por gracia común del Señor, las madres generalmente son las que mantienen, o sea, en el mundo es muy normal ver que sea el hombre el que se vaya, que deje los hijos. Las madres siempre están ahí. En estos días, no hace mucho tiempo, recuerdo que hicimos una ocasión, no en la iglesia que estamos ahora, en Iglesia Cristiana Oasis, sino en otra iglesia que estuvimos. Hicimos una actividad, esa iglesia tiene un colegio, un colegio, y está en una zona donde hay mucha necesidad y eso. Y se hizo una actividad que iba a favorecer a las familias y se invitó a los niños del colegio y demás. Lleno de niños con sus madres. Se podían contar con una mano los que fueron con su papá, y aparte de eso, muchos dejaron los niños, los papás que fueron lo dejaron con los hermanitos y se iban. O sea, y nosotros vemos que en el mundo de hoy, pues es más común ver a la mujer estando ahí. Y entiendo por qué muchos consideran que es su mayor responsabilidad. Entonces,
uno de los problemas que vemos por la falta de que los hombres ejerzan su rol, un común denominador en los presos que están en las cárceles es que dicen que fueron personas que no tuvieron la figura del papá en el hogar. Muchos de los delincuentes actuales presos, eso es un argumento muy común que dicen, no tuvimos a un papá que nos guiara, no tuvimos a un papá que estuviera con nosotros. Otro de los grandes problemas de una paternidad fuera el hombre por diseño es esa figura que genera en la familia el respeto, que genera, que motiva al tema de tener límites. O sea, es como una figura que no estamos hablando de que he visto como un ogro ni nada de eso, sino como esa figura de respeto. Dentro del diseño es así. Y aún en familias no cristianas, nosotros hemos podido ver cómo hombres que han asumido roles de paternidad similares, aspectos de la paternidad contra cultura, han podido ayudar a que sus hijos puedan crecer con límites sociales, con límites en su vida, que le han sido de mucho beneficio. Ahora bien, hablando de una perspectiva cristiana, la falta de una paternidad basada en el diseño de Dios, uno de los problemas más grandes para mí es que no da una dirección, afecta lo que es una dirección espiritual de los hijos. O sea, los hijos van a crecer, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, dice que el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. O sea, cuando un padre no asume el rol de ser el líder espiritual de su casa, está poniendo en vulnerabilidad a sus hijos para que abracen aspectos de la cultura que obviamente lo van a destruir. Desde una perspectiva moral, desde una perspectiva espiritual, de una perspectiva social. Entonces, ahí hay mucha tela por donde cortar, pero más o menos es la idea a tu pregunta. Y tú hablas de que hay estadísticas que de hecho hablan acerca de la influencia del padre cuando se convierte el padre. Ah, sí. Cuando se convierte el padre. Sí. Hay estadísticas que se han hecho desde ministerios cristianos que muestran que en un porcentaje muy alto, cuando el hombre es el papá, es el primero que se convierte en la familia, hay un mayor porcentaje que los hijos sigan el camino del papá, que los hijos vayan al Señor, que cuando es la madre y cuando es un hermanito, un hermano o un hijo. Entonces, ahí vemos cómo ese rol es tan importante en el diseño de Dios y uno puede entender mejor por qué es que está siendo tan atacado. O sea, uno lo puede entender mejor. Y cuando tú hablas específicamente en un mensaje que escuché de cuando tú estás hablando de paternidad contra cultura, tú hablas de 3 responsabilidades específicas que tienen que tener los padres a la hora de criar. Sí. ¿La puedes compartir con nosotros? Ah, pero claro. Sí, son 3 responsabilidades que uno ve en las Escrituras, analizando el tema de la paternidad. Y como número 1, el padre es el responsable principal de enseñar y modelar la palabra de Dios a sus hijos. Así como también en ese modelar está modelarle, valga la redundancia, lo que es el amor por Dios, el amor por la obra, el servicio por Dios, la valoración de la iglesia. Eso de que el hijo entienda la importancia de congregarse, de qué es la comunidad de fe, o sea, la vida cristiana. El hombre es el responsable principal. Recuerden que todo lo que voy a decir, siempre pensando en que tiene una gran compañera que ha asumido su rol, que es la madre. O sea, es un trabajo en equipo, no es solo. Porque un hombre que esté haciendo esto y tenga una mujer, por ejemplo, inconversa, la lleva difícil. O sea, eso es bueno que quede claro. Pero el hombre es el que tiene la responsabilidad mayor en este aspecto como el guía espiritual del hogar. Eso es como número 1. La segunda responsabilidad que nosotros como padres tenemos, responsabilidad mayor que nuestras esposas en la crianza, es nosotros llevar un legado de fe a las próximas generaciones de nuestras familias. O sea, nosotros somos los responsables de cultivar y de nosotros guiar a nuestros hijos al camino del Señor. Entonces,
nos sabemos, y hay que estar claro con eso, de que la salvación no depende de nosotros como padres. La salvación depende del Señor. Ahora bien, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos de forma tal que como si dependiera de nosotros la salvación de ellos. Miren ahí las dos cosas. O sea, no depende de nosotros, pero la intencionalidad, la diligencia con que nosotros criamos nuestros hijos en el camino del Señor, basado en el conocimiento de su palabra y la enseñanza de la palabra, tiene que ser como si dependiera de nosotros. Nosotros exponerlo a esa sabiduría de Dios que tiene la capacidad de traerlo a la salvación, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando le hablaba de que tenía, o sea, de que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, y eso nos ayuda a nosotros como padres, es la parte que nos toca, aunque obviamente sabemos que ellos tomarán sus decisiones y demás, pero nosotros podemos estar en paz con Dios si eso ha sido algo que ha formado parte de nuestra vida. Como resultado de eso, pues podemos llevar ese legado. Recordemos, por ejemplo, Josué capítulo 24. Vemos ahí ya al final de la vida de Josué, cuando reúne a las tribus de Israel y renueva el pacto con Dios. Le dice a ellos, parafraseando, le dice, escojan ustedes a quién van a servir. Si los dioses de tal lugar, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, poniendo ahí una línea de que, y en este tiempo es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros como padres, no es lo que diga el influencer tal, no es cómo lo esté haciendo fulano o sutano. Obviamente, si hay hermanos en Cristo que están llevando una crianza a la luz de las Escrituras, son ejemplos para nosotros. Pero lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay gente que no está tomando en serio esto y está permitiendo que las ideas de la cultura vengan. En una época como la nuestra, la declaración de Josué sería, bueno, no importa lo que el mundo diga, lo que el mundo presente. A mi familia yo la voy a guiar bajo los principios de la palabra de Dios. Y nosotros, en vez de tomar como ejemplo a aquellos hermanos que pudieran no estar haciendo eso, debemos ser instrumento para ayudarle a ellos a entender la importancia de eso. O sea, y en ese sentido, ya hemos visto dos responsabilidades, la parte de la guianza espiritual, la parte de dejar un legado de fe en nuestros hijos, en nuestra familia, que es lo más valioso que le podemos dar. Yo sé que todos los que somos padres y las madres desean que nuestros hijos puedan tener una buena educación, que le vaya muy bien en los deportes si lo practican, que tengan buenas profesiones, que se puedan, en el caso de yo que tengo nada más varones, puedan tener casarse con mujeres piadosas. Todo eso es bueno. Pero lo que más debemos de desear es que nuestros hijos conozcan a Dios. Ese es el mayor legado. Y eso es un legado que puede trascender no nada más la generación de nuestros hijos. Podemos ser instrumento de Dios para ayudar, instrumento de Dios para que nuestros hijos conozcan a Dios como instrumentos de Dios. No depende de nosotros, depende del Señor. Y ellos pueden también ser instrumentos para que nuestros nietos conozcan al Señor y ese legado de fe permee nuestra familia. ¿Cuántas familias no hay al día de hoy que quien inició su vida cristiana fue la abuela? Y hoy día hay nietos y hasta bisnietos que le sirven al Señor. Entonces, eso es muy importante. Como número 3, los hombres somos los responsables principales de la disciplina y la corrección de nuestros hijos. Nosotros tenemos un texto que nos da mucha luz sobre eso y es Efesios 6:4, que dice, mas vosotros padres, no provoquen a ira a sus hijos, más bien críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa palabra padre no es progenitores. Tiene una connotación del griego que es papá, el hombre.
Entonces, obviamente, todo esto de la mano de nuestras esposas, pero quienes tienen o sea, ahí en ese texto también entra lo que tiene que ver con la primera responsabilidad, lo que es el discipulado, porque nuestros hijos, las primeras ovejitas, usted puede que no sea pastor, hombre que me está viendo, pero usted que no tengo llamado un pastorado en una iglesia, pero usted es un pastor en su familia. O sea, nosotros pastoreamos, como hay un libro que se llama así, pastoreamos el corazón de nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, en lo que tiene que ver con la corrección, con la disciplina, la administración de esta gracia, de esto que capacita la obediencia, no estamos hablando de maltrato físico, no estamos hablando de abuso. Sí creo en la vara de corrección, que es bíblica, pero es algo que corrige, no maltrata y que da sabiduría, como dicen los proverbios. Nosotros somos los principales en ese sentido. Entonces, son estas 3 responsabilidades que podemos ver. Hay más, pero que son muy marcadas y que tienen mucha tela por donde cortar y que son, digamos, responsabilidades que llevan a otras responsabilidades, donde el hombre en el hogar, con los hijos, con la familia, es el guía de la familia, también el hombre, obviamente, es el proveedor del hogar, es también el protector del hogar, porque todo se resume en que es la cabeza del hogar. Entonces, esa cabeza tiene un modelo a seguir de cómo debe de ejercer eso, y eso lo vemos en Efesios capítulo 5, donde habla del rol de la esposa, del rol de la mujer, o sea, y hace la comparación de que la relación de hombre y mujer es similar a la relación de Cristo, es un destello del amor, de la relación entre Cristo y la iglesia. Y vemos cómo, en ese sentido, el hombre es cabeza, tiene un modelo que es Jesús, nuestros modelos no son nuestros papás, salvo aquellas cosas de papá que sí fueron conforme a lo que Dios dice. Entonces, esas cosas de nuestros padres terrenales que fueron conforme a principios que Dios establece sobre la paternidad, lo debemos de tomar. No hay excusa para que un papá cristiano diga, no, yo lo hago así porque me formaron así. Ahí hay un problema de madurez espiritual. O sea, porque cuando venimos a Cristo, nosotros somos nueva criatura. Y una de las cosas, y yo lo sé porque lo he vivido, cuando yo vine al Señor a los 19, casi 20 años, y algo que por su misericordia y su gracia he vivido, es como Dios te reeduca. O sea, cuando uno viene al Señor, uno es reeducado. Y uno sabe discernir entre qué fue bueno en mi crianza, qué fue malo. Y si lo repito, es sabiendo que estoy pecando. Entonces, eso es importante. Y es como usted dijo, como en las prisiones, las personas están diciendo como si fuese su excusa, como ellos cometieron ese error porque no tenían padres. Uh-huh. Pero ya cuando uno está en Cristo, no tiene la excusa. Uh-huh. ¿Cómo, usted habló de eso, pero cómo en general vemos el impacto que tiene el padre que no está cumpliendo con ese rol o falta de padre en sí, como que están en el hogar? Sí, yo quiero retomar el tema de la dirección espiritual, porque creo que eso es básico. O sea, nosotros vemos hoy día, y yo sé, Cecia, que tú eres doctora, ¿verdad? Y hay médicos que han hablado de estos temas, de cómo el auge que tienen las ansiedades en el mundo de hoy. Es como muy común ver el problema de la ansiedad, de la depresión. Por ejemplo, hay una hermana que conozco que es doctora, que ahora ella y su esposo se mudaron a España, están en Barcelona, y ella está ejerciendo la medicina allá. Y ella nos comentaba, estamos hablando de, lamentablemente, en España, o sea, es un país donde esa mentalidad sin Dios, esas filosofías que sacan a Dios de la ecuación han crecido mucho. Y ella me contaba de lo impactada que ella estaba de
tantos jóvenes que dependen de antidepresivos y de ansiolíticos y todo este tipo de cosas para jovencitos. Y estamos viviendo en un mundo donde lamentablemente muchos están tratando de sobrellevar la vida a base de pastillas y de medicación, pero es obviamente porque están lejos de Dios. Y en ese sentido, traigo esto para decir lo siguiente. ¿Qué lleva a estos jóvenes a eso? La desorientación. Hay una gran desorientación porque es como Jesús dijo, que veía a la multitud y la veía como ovejas que no tienen pastor. El que vive en oscuridad no sabe a dónde va. Eso fue un principio que Cristo pues habló de eso, y sabemos que la luz es el evangelio. La luz es Cristo. Entonces, la única manera como el ser humano puede encontrar propósito, sentido, porque esa gente que viven tomando medicación es porque viven una vida vacía. Entonces, el propósito, el sentido de la vida, en un mundo como este, en un mundo que no promueve paz, en un mundo que no promueve las buenas relaciones con los demás, en un mundo que cada vez está más lleno de tecnología, pero la gente está más vacía, está más lleno de tecnología de la comunicación, pero la gente se comunica menos porque vive en una burbuja de la virtualidad, aparentando vidas que ni tienen, donde sabemos que hay una nueva adicción que tiene que ver con esto de las redes sociales, donde muchos jóvenes están en eso. O sea, ¿cuál es el impacto de la falta de una guianza espiritual en los hijos? Es precisamente eso de no tener una dirección hacia dónde ir. Nosotros como padres cristianos, porque a los inconversos uno puede entender por qué pasa eso, pero cuando estas cosas se están dando dentro de hogares cristianos hay un grave problema, y tiene que ver precisamente porque los hombres han abrazado ideas de la cultura, porque es algo muy claro que lamentablemente muchos padres tienen la idea de que son la madre la responsable de los hijos y son gente de las iglesias. O sea, hay hombres cristianos que no entienden esto que estamos hablando aquí. Y lo que estamos conversando aquí, la motivación es que podamos verlo en las Sagradas Escrituras. O sea, es la Biblia la que establece que los hombres tenemos el liderazgo de nuestro hogar y somos los mayores responsables de la crianza de nuestros hijos. Sí, y bueno, nuestra comunidad es mayormente de madres, aunque sabemos que este episodio va a llegar a muchos padres. Pero, ¿qué tú le dices a esa madre cuyo esposo no cumple con estos 3 roles principales? Entonces, a veces ella se ve como forzada, ¿verdad? A tomar un rol que no le pertenece, y eso a veces causa que el hombre diga, bueno, es que no, es que ella el que lo hace todo, pero entonces ella dice, no, pero es que usted no hace nada. Entonces, entran ahí como en un círculo sin fin. Es una buena pregunta porque lamentablemente hay que verlo desde varias ópticas. Por ejemplo, está la madre, la esposa, que es cristiana y el esposo no. En ese caso, todo lo que yo he hablado aquí, esa mujer debe de asumirlo. O sea, la mujer ahí tiene que ser la líder espiritual del hogar, debe de ser la que esté tratando de dejar un legado espiritual a su familia, y tiene que entender la importancia de la corrección y la disciplina, porque tiene un hombre que no entiende estas cosas, aunque obviamente sabiendo que el líder es él, pero sus debilidades, porque no tiene al Señor, ella debe de asumir. Ella debe de cuidar a sus hijos de que el papá quiera enseñarle a ellos a mentir, por ejemplo. Porque ante todo, cuando nosotros vemos el tema de Efesios capítulo 5, que nos presenta como el diseño de la familia, nosotros vemos que la mujer debe de estar sometida al hombre como al Señor. Entonces, aquellos aspectos que este hombre quiere hacer con los hijos que no son conforme a la palabra, ella tiene toda la autoridad, con amor y respeto, de decirle no. Yo no estoy de acuerdo con que mis hijos hagan eso y me opongo rotundamente a eso. O sea,
que el hijo vaya, que hable mentira, o que el hijo vaya a ver producciones que son perniciosas. O sea, no importa. O sea, tiene que valorar el hombre como su líder, pero tiene que entender que ella tiene un compromiso primariamente con el Señor, con esos hijos. Y debe en ese sentido ser la líder del hogar, en ese sentido. Ahora bien, eso es el caso cuando el hombre no es cristiano. Si estamos hablando de un hombre cristiano y que toma este tipo de actitudes donde prácticamente no está llevando su rol, deben de ir a las escrituras. Necesitan el apoyo también de los pastores de las iglesias. Estos son temas que el liderazgo de la iglesia debe de manejar con las ovejas, porque estamos hablando de familia. O sea, cuando una familia no funciona bien, eso definitivamente va a afectar la vida de todo de ese ecosistema que es la familia, y eso va a tener consecuencias tanto en cómo la persona va a llevar la vida de fe en la iglesia, en la sociedad. O sea, estos son temas que se tienen que hablar. Lamentablemente hay miembros de las iglesias que no son pastoreados. Entonces, porque esto es importante para el ministerio pastoral. Esto es un tema pastoral, aunque obviamente también esa mujer puede buscar ayuda, ya sea en su propia iglesia, con otras personas. O sea, son temas que se tienen que hablar. No debe de ser la acción de ella el decir, bueno, él no lo hace, vamos a dejarlo así, yo lo hago. No. Se tiene que trabajar, porque entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo para esos hijos varones? ¿Qué va a pasar con esos hijos varones? Se va a distorsionar el rol de hombre desde una cosmovisión cristiana. Entonces va a ser un desastre, porque entonces va a pensar el hijo que esa es la forma como un hombre cristiano se debe de comportar. Entonces, es bien complejo. Hay otros casos donde el hombre es recién convertido, no tiene mucho tiempo. Mientras él va subiendo, creciendo, ella puede ir y va aflojando. Pero ya esto es un caso diferente, porque ya es un hombre que está buscando del Señor y se va posicionando. Entonces, bueno, eso es la idea ahí, son las ideas con esta pregunta que me haces. Sí, y tú hablabas acerca de las estadísticas de los hijos que no crecen con una figura paterna. Y yo fui madre soltera por algunos años. Y una de las cosas que eran más difíciles para mí era pensar en esas estadísticas, ver a mis hijos como parte de esa estadística. Eso me rompía el corazón hasta que en oración yo de verdad como que me llegó a la mente, no, espérate, mis hijos son más que estadística, porque Dios puede más que las estadísticas. Entonces, a esa madre que está luchando sola, no porque su esposo no ejerce, no porque simplemente porque no está, ¿cuál es la esperanza que tú le das? Uh-huh. Y cuáles consejos tal vez prácticos a la falta de un compañero tú puedes aportarle? Sí, lamentablemente ese es un caso que se da mucho. Madres que están así como tú estabas, y en ese caso entender que ella es la líder espiritual de ese hogar, eso es vital. No estoy de acuerdo con el concepto no bíblico de que yo soy mamá y papá de mis hijos. Papá es hombre, mamá es mujer. O sea, sí puedo estar de acuerdo de que una madre esforzada, una madre entregada, una madre que lucha por hacer su función para la gloria de Dios. Eso sí, pero no papá y mamá. Eso no, eso es un concepto totalmente errado, porque papá es hombre. En ese caso, cae muy bien cae muy bien, por ejemplo, vincular a figuras que están mostrando una masculinidad a la luz de la Biblia, una masculinidad bíblica, acercarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un tío que sea un siervo de Dios y que los hijos, sobre todo el modelo de los varones,
puedan ver a esa persona. También círculos de codearse con familias donde haya un hombre piadoso, donde los hijos de esa mujer puedan ver este tipo de cosas, hasta que, si es la voluntad del Señor, pues esta mujer pueda encontrar una pareja en el Señor, ¿verdad? Y pueda casarse. Pero mientras tanto es muy saludable. La comunidad de fe ayuda mucho, o sea, el compartir con familias, vincular a los hijos que sean de la misma edad, similares, participar de actividades donde ellos vean cómo es ese papá, tener hombres cerca que puedan ser mentores, que si, por ejemplo, porque hay temas que las madres no pueden hablar con los hijos. Yo sé, Cecia, que no sé si te ha tocado ya o te tocará, pero hay temas que tú le dices, Josué, mira, háblate con el Josué chiquito, porque hay temas, y como nosotros, yo no tengo hijas, pero yo me pongo a pensar que hay temas que si yo tuviera una hija, yo le digo, Keila, háblate con ella, porque eso no es un tema que yo manejo. Entonces, en ese caso, la confianza con los hijos, de forma tal que un tema de varones, tú como mamá que no tiene esposo, y pueda, por ejemplo, acercarlo al pastor de jóvenes y que él le pueda explicar ese tipo de cosas. Entonces, si usted pudiera dejar a los hombres que nos están escuchando con una sola cosa, ¿con qué usted le gustaría como que se quedaran como en sus mentes? La paternidad es una gracia de Dios. Es un regalo, es un privilegio a quienes Dios le ha permitido. De hecho, hay hombres que se han casado y Dios en su misericordia, en su gracia, y ha tenido planes con ellos, no han tenido hijos. O sea, que no podemos decir que por el hecho de ser hombre vamos a ser padres. Entonces, en ese sentido, sabiendo que es una gracia, que nosotros como hombres procuremos poder hacerlo para la gloria de Dios. Y la única manera como lo podemos hacer para la gloria de Dios es nosotros asumiendo lo que Dios nos muestra de ese rol, siendo padres que modelemos el evangelio, tengamos a nuestros hijos como esas ovejitas que Dios nos ha dado para llevársela al Señor. Y otra de las cosas que yo dejaría en esta entrevista es que estas cosas se hablen en las iglesias, porque no es un tema común. Cecia, pudiera parecer que es común, pero hablar de paternidad bíblica, lamentablemente no. Sabemos que existe una crisis de masculinidad, no solamente en la sociedad, existe una crisis de masculinidad en la iglesia. Y ustedes se pueden dar cuenta porque generalmente los ministerios de mujeres en las iglesias son muy fuertes. Los ministerios de hombres se cogen mucha lucha para muchas cosas. Entonces, hombre que me estás viendo, que me estás escuchando, yo te motivo a que salgas del molde de la cultura y asumas y te metas en el molde de la palabra de Dios. No nos conformemos a Romanos capítulo 12, versículo 2. No nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Más que nunca se necesita que nosotros como hombres asumamos nuestros roles para el beneficio de ser los líderes de nuestras esposas, los líderes de nuestros hijos, y eso va a tener frutos que serán para la gloria de Dios y que podrán incluso hasta trascender a futuras generaciones de nuestras familias. Muchas gracias, Julián, por compartir con nosotros. ¿Cómo no? De verdad, tanta sabiduría. Gloria de verdad, Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo no? Y bendecirnos. Esto fue La Libreta de Mamá.